El Borussia Dortmund da la sorpresa y se clasifica a la tercera final de la Champions League de toda su historia. Y lo ha logrado frente a un Paris Saint-Germain que ha decepcionado con su estrella Kylian Mbappé, con un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado esta histórica semifinal de la mejor competición de clubes del mundo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Borussia Dortmund luchará por levantar su segunda Champions League, en la que va a ser su tercera final en esta competición en toda su historia. Una sorpresa espectacular de un equipo que comenzaba la fase de grupos de esta competición sin ser favorito para clasificarse, sin ser favorito para pasar a las eliminatorias. A nadie le hubiese sorprendido que en ese grupo de la muerte en el que estaba el conjunto francés, que ha sido hoy su rival, y también el Milan y el Newcastle, el conjunto alemán se hubiese quedado fuera, no hubiese sorprendido a nadie. Esa es al menos mi opinión y lo que yo creo que pensábamos la mayoría de los que seguimos, ¿no? Un poquito el fútbol europeo y los equipos que suelen estar en esta competición, y desde ese punto de partida el Borussia Dortmund ha logrado meterse en la final de la Champions League. Tremendo lo que ha conseguido el conjunto de Terzic, de Sancho, de Hummels, de Schlotterbeck y compañía. Una sorpresa, algo increíble, algo que no esperábamos y que le da mucho más valor y que nos hace recordar por qué nos gusta el fútbol, porque no siempre gana el equipo con más dinero, ni con más calidad, ni con mejor entrenador, ni siquiera que es mejor equipo, como el que el Paris Saint-Germain ha demostrado a lo largo de la temporada, viene demostrando a lo largo de toda la temporada que es mejor equipo que este Borussia Dortmund. Pero hoy el conjunto alemán, en esta eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, los de Terzic ha sido capaz de minimizar las virtudes de un Paris Saint-Germain al que le faltó pegada, al que le faltó puntualidad, al que le faltó determinación y al que también durante la mayoría de los minutos le ha faltado juego, y también que ha tenido una actuación muy decepcionante de el que es uno de los mejores jugadores del mundo, del bueno de Kylian Mbappé. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido esta semifinal, lo que os ha parecido este encuentro de vuelta, el papel o cómo habéis visto al Paris Saint-Germain y el mérito que le dais a un Borussia Dortmund, y si ibais con ellos, ¿no?, en este encuentro definitivo para saber quién se clasificaba a la tercera final de la Champions League en toda su historia, de un Borussia Dortmund que ya ganó esta competición en 1997, que estuvo en esa final alemana disputada en Wembley frente al Bayern, y que es posible que se repita si el conjunto bávaro es capaz de ganar en las próximas horas al Real Madrid. Una gran hazaña de un Borussia Dortmund que no estaba cerca de parecerse a ese equipo que dirigía Jürgen Klopp y que dominaba la Bundesliga, que peleaba con grandes rivales en las competiciones europeas. Este Borussia Dortmund no tiene ese potencial, no tiene ese techo, y por eso lo que está logrando, lo que ha logrado ya llegar a esa semifinal, es espectacular para ellos. Un Borussia Dortmund que ha tenido la puntualidad, la capacidad de sufrir, la capacidad de aguantar, y que en esos momentos determinantes ha podido resistir a los ataques de un Paris Saint-Germain que tanto en la ida como en la vuelta tardó mucho en encontrar esas vías para hacerle daño, pero al final el conjunto francés las encontró, y esa falta de puntualidad, unido a al gran trabajo defensivo y a las grandes acciones individuales de Hummels, de Schlotterbeck y compañía también de Kobel, le permitieron resistir, tener su momento en el encuentro y aprovecharlo, como lo ha hecho en el día de hoy el bueno de Mats Hummels, que ha cuajado, que ha hecho una gran actuación tanto en ataque como en defensa, como ya vimos también en el encuentro de ida. Hoy el veterano central alemán se ha ganado de nuevo una oportunidad de proclamarse campeón de Europa con el Borussia Dortmund, algo que no pudo lograr en esa final en Wembley frente al Bayern, y el que también estará allí será el bueno de Marco Reus, que ya ha explicado que cuando acabe la temporada dejará el conjunto alemán, en el que lleva ya muchísimos años, y un equipo del que es canterano. Todo ello lo ha logrado frente a un Paris Saint-Germain que ha perdido, atención al dato, ha perdido los 6 encuentros de semifinales de Champions que ha disputado a doble partido.
¿Por qué hay que recordar este dato? Bueno, el Paris Saint-Germain estuvo también en 1995, estuvo hace un par de temporadas frente al Manchester City y ha vuelto a caer en el día de hoy. Por lo tanto, los 6 encuentros de semifinales que ha disputado a doble partido, los 6 los ha perdido. La única ocasión en la que ya sabéis que estuvo en la final de la Champions fue ese duelo que le ganó en un partido en medio de la pandemia, partido único, al RB Leipzig, al conjunto alemán que venía de eliminar al Atlético de Madrid y que le dio bueno, pues ese acceso, ¿no?, a la final de la Champions frente a un Bayern que finalmente perdió. Un Paris Saint-Germain sobre el que vamos a hablar, que vamos a analizar, pero el que hay que comenzar a mirar por la parte alta, ¿no? Los que están en la parte de arriba de la pirámide. Y obviamente el gran protagonista, la gran estrella de este equipo es el bueno de Kylian Mbappé, que ha tenido una actuación muy decepcionante a lo largo de toda la eliminatoria. En el encuentro de ida apenas participó, apenas tuvo ocasiones, se chocó una vez con el palo. En el encuentro de vuelta no ha sido protagonista porque él, es cierto que le ha faltado más balón, pero él no ha mostrado una determinación, la determinación que tiene que tener el jugador que se sabe el mejor y que tiene que arrasar con todo. Hoy el bueno de Kylian Mbappé ha estado muy desaparecido en la primera parte y en la segunda lo cierto es que le ha faltado también esa pegada, ¿no?, del que tiene que ser el jugador o uno de los futbolistas más determinantes. Hoy el Paris Saint-Germain, como os digo, también ha tenido muchos problemas para generar ante un ataque posicional o en ataque posicional frente a un Borussia Dortmund que para mí nos ha hecho ver muchos de los problemas que tenía este Paris Saint-Germain al comienzo de la temporada cuando le tocaba pues ir a por rivales que le esperaban cerca de su área y bien replegado. Una gran decepción para el Paris Saint-Germain, vamos a analizarlo a continuación, y una gran alegría, una sorpresa para un Borussia Dortmund que vuelve a tener una nueva oportunidad de levantar su segunda Champions, que vuelve a Wembley donde va a intentar resarcirse de esa derrota frente al Bayern y que, como os digo, venía de un punto bajo, de no ser un equipo, pues uno de los mejores equipos de la Champions League, lo viene demostrando a lo largo de la temporada, no va a entrar directamente en Champions en la Bundesliga, o si lo va a lograr, a través de la quinta posición, es decir, gracias al coeficiente, y pese a todo ello, pese a no partir tampoco como favorito en la fase de grupos, ha llegado ya a la final de la Champions League 23-24. Tremendo lo que ha conseguido el conjunto de Edin Terzic, que no era favorito tampoco frente al Atlético de Madrid y tampoco, como todos sabemos, en esta semifinal frente a un equipo con más calidad individual, con mejor entrenador, que es mejor equipo y que también tiene muchísimo más presupuesto. Enhorabuena a un Borussia Dortmund que nos ha vuelto a recordar por qué nos encanta el fútbol, y en parte es gracias a estas sorpresas, también unas sorpresas que habíamos dejado atrás en Champions League, que esa semifinal entre Tottenham y Ajax nos permitió soñar con que eso iba a ser posible, también con la clasificación del Tottenham en esa final frente al Liverpool en el Metropolitano. Y lo cierto es que ya la temporada pasada el Inter, que partía también una situación parecida a la que intentaba explicaros con el Borussia Dortmund, lo consiguió y le puso las cosas muy difíciles al Manchester City, y ahora el conjunto alemán se mete en una final. Ojalá tengamos más sorpresas, ojalá la mejor competición de clubes del mundo nos permita ver más equipos o más alternativas, ¿no? Algo que venía siendo poco habitual en las últimas temporadas, más allá de lo que os comentaba con el Inter en la 22-23. Ahora sí, terminamos este repaso, esta explicación, estas reflexiones sobre lo que significa, sobre cómo lo ha logrado y sobre cómo ha terminado también esta Champions League para Borussia Dortmund y para Paris Saint-Germain. Obviamente más para el conjunto francés. A los alemanes aún le queda un último capítulo que veremos si pueden disfrutar. Ahora nos metemos de lleno a analizar, a repasar lo que ha ocurrido en el juego, lo que ha ocurrido más detalladamente sobre el terreno del Parque de los Príncipes, ¿no? Un encuentro en el que, como siempre, le echamos un vistazo a las alineaciones, con un Luis Enrique que metía la modificación de Lucas Beraldo, el defensa, ante la lesión tan grave de Lucas Hernández que se produjo en la ida,
y que en la punta del ataque buscaba una alternativa, metía un delantero centro más rematador como Gonzalo Ramos y devolvía a Kylian Mbappé a la posición del extremo izquierdo, buscando, ¿no?, que el francés pudiese participar más y no se viese tan encerrado dentro del área donde, bueno, pues él viene demostrando que no es un gran especialista, ¿no? Esos movimientos en el área sí que le cuestan más. Por parte del Borussia Dortmund, mismo planteamiento, mismos futbolistas que fueron capaces de ganar por 1-0 en el encuentro de ida jugado en el Westfalen Stadium, ¿no? En minutos ha podido resistir ese primer arreón, primera descarga de energía del Paris Saint-Germain, con el conjunto francés jugando constantemente por su banda derecha, donde Arraf y Dembélé intercambiaban su posición con respecto a lo que ocurría en el encuentro de ida, ¿no? En el encuentro de ida el marroquí jugaba por fuera y el francés por dentro. En el día de hoy lo hemos visto al revés, ¿no? Con Ousmane Dembélé siendo más ese extremo que buscaba encarar constantemente. ¿Cuál era la alternativa en el plan de Luis Enrique con respecto al encuentro jugado en Alemania? Bueno, sobre todo lo veis arriba, la posición de Nuno Mendes y de Kylian Mbappé, ¿no? Por lo tanto, el francés Mbappé, que no recibía pegado a la línea de cal y estando lejos, recibiendo lejos y ante muchos rivales ante muchos rivales del Borussia Dortmund, sino que lo que buscaba Luis Enrique es que el bueno de Kylian Mbappé, su mejor jugador, recibiese en una situación mucho más cerca de la frontal y a partir de ahí que pudiese conducir o que pudiese bueno, pues acumular rivales a su alrededor para encontrar a sus compañeros. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que desde el principio, en mi opinión, hemos visto a un Paris Saint-Germain que no ha entendido que tenía que llevarle el balón más a menudo a un Kylian Mbappé que estaba en una situación de ventaja, que podía haber recibido más veces por dentro, pero lo cierto es que hemos visto a un Paris Saint-Germain que buscaba constantemente la banda derecha, que prácticamente ha tardado 25 minutos en darle un balón con algo de ventaja a Kylian Mbappé para que éste pudiese encarar, para que éste pudiese generar, un Ousmane Dembélé que se ha chocado, sobre todo en ese inicio de encuentro, una y otra vez con centros bueno, que no sobrepasaban el primer palo, un Ousmane Dembélé que es cierto que le daba profundidad a su equipo, pero que no encontraba situaciones de uno contra uno con ventaja, que no podía desbordar, que al final siempre terminaba centrando, como os digo, y chocándose con esa defensa del área de un Schlotterbeck que ha defendido muy cómodo en esos, para mí, primeros 25 minutos de juego. Es cierto que Kylian Mbappé, bueno, pues nada más comenzar ha tenido un disparo desde dentro del área, pero bueno, es que no ha sido nada habitual, es que al Paris Saint-Germain le ha costado y hemos vuelto a ver esa versión, ¿no?, que yo analicé al comienzo de la temporada, después de que hubiese jugado sus primeros 3 encuentros de Champions League, un vídeo que voy a intentar poneros por aquí para que le echéis un vistazo, en el que sobre todo desgranaba, intentaba explicar que Kylian Mbappé, o que el Paris Saint-Germain no encontraba a Kylian Mbappé y que Kylian Mbappé no recibía, no hacía los movimientos, los apoyos, los desmarques necesarios para recibir por dentro con ventaja, poder recibir, girarse y encarar, ir corriendo a la frontal del área para encarar a los defensas del conjunto rival en una situación mucho más ventajosa que recibir pegado a la línea de fondo, donde te vas a tener que pegar con 3-4 defensores, donde vas a tener que hacer, bueno, pues una jugada maradoniana, ¿no?, digna del mejor Leo Messi, para poder definir frente a la portería del equipo rival. Ese es el gran problema que ha vuelto a tener en el día de hoy un Paris Saint-Germain que parecía, bueno, pues que nos ha mostrado una versión muy parecida en ataque a lo que veíamos al principio de la temporada. Un equipo, el conjunto francés, que no movía rápido el balón, que se chocaba una y otra vez con esa banda derecha en la que Brandt, Madsen y Adeyemi estaban muy concentrados, muy correctos, muy metidos en el encuentro, contundentes a la hora de defender al futbolista francés y a un Arraf, que se encontraban que podían en alguna ocasión combinar por dentro, pero que no generaban nada especial ante esa defensa muy bien colocada, muy junta y muy concentrada del equipo alemán, del Borussia Dortmund. Un Paris Saint-Germain que no movía el balón de un lado a otro y que por lo tanto no encontraba a Kylian Mbappé o a Nuno Mendes en una situación para encarar, para generar algo de peligro. Me ha parecido muy espeso el ataque del conjunto francés, y eso ante la situación de ataque posicional que todos sabíamos que se iba a encontrar el Paris Saint-Germain en este encuentro, me ha parecido muy decepcionante por parte también del plan de Luis Enrique, que sinceramente es que la sensación es que las indicaciones
no han ayudado a su equipo. Me parece evidente que la sensación en el plan de hoy de Luis Enrique era que Dembélé se las jugase todas. Es que es lo que hemos visto en los primeros 25 o 30 minutos. No había movimiento del balón, cuando llegaba al extremo francés él encaraba una y otra vez, intentaba marcharse, llegaba a la línea de fondo y centraba, pero nadie pasaba el balón atrás a Vitinha para que éste hiciese un cambio de orientación al otro lado y encontrar un equipo que estuviese basculado con Mbappé y con Nuno Méndez haciéndole el 2 contra 1 contra Ryerson. No hemos visto eso prácticamente en ningún momento, y a mí eso me parece que es achacable, ¿no?, al entrenador, que los jugadores no hayan movido el balón, que no hayan circulado, que no hayan obligado a bascular y encontrar el lado contrario al Borussia Dortmund, que durante esos primeros 45 minutos ha vuelto a parecerse a la versión, o ha sido capaz de ser prácticamente calcado a la versión que vimos en el encuentro de ida, ¿no? Muy cómodo el conjunto alemán, y las únicas 2 ocasiones que ha tenido el Paris Saint-Germain ha llegado después de recuperaciones en una presión tras pérdida muy buena. Creo que ha sido 2 recuperaciones de Vitinha. Las únicas 2 ocasiones verdaderamente importantes y que parecía que se encontraban por una vía que se podía repetir han sido eso, cogiendo al Borussia Dortmund cuando iba a salir a la contra, cuando quería salir al contraataque y estaba algo descolocado, ha robado el Paris Saint-Germain y ahí han llegado, bueno, pues también esas acciones determinantes, ¿no? Una acción determinante de Mats Hummels evitando el remate a bocajarro dentro del área pequeña de Kylian Mbappé al centro atrás de Fabián. En el otro lado veíamos esa primera gran contraataque de un Borussia Dortmund que se libraba de esa ocasión en contra y que era capaz, con la calidad de Jadon Sancho y también con la calidad, si no recuerdo mal, de Brandt, y con la velocidad y la conducción de Adeyemi, de plantarse en la portería de Donnarumma y obligar al guardameta italiano a tener que hacer una gran intervención para impedir lo que hubiese sido el 0-1 en el encuentro, en una primera parte, como os digo, muy decepcionante, de un Paris Saint-Germain que solo ha tenido a tono, o que solo ha demostrado, en la que solo ha demostrado para mí la determinación necesaria el bueno de Ousmane Dembélé, aunque el francés, hay que decirlo, ha estado bastante mal en la ejecución, pero en cuanto a intentarlo, si Kylian Mbappé lo hubiese intentado en la mitad de las veces que lo ha hecho Dembélé, no estaríamos hablando de un partido tan decepcionante, porque lo más importante, en mi opinión, para el bueno de Kylian Mbappé es que lo ha intentado mucho menos de lo que debería. No solo que falles cuando lo intentas, es que para fallar tienes que intentarlo, tienes que querer, tienes que liderar a tu equipo, tienes que tirar del carro, y eso es para mí bueno, pues lo más grave que se le puede decir a un futbolista de este nivel, y que en principio es el líder de este proyecto, ¿no? O al menos es el líder de este equipo. Parece que no se va a alargar en el tiempo, pero sin discusión, Mbappé es el líder de este Paris Saint-Germain. Así lo demuestra todo lo que él genera y todo lo que él gana, y hoy no lo ha sido, y tampoco lo fue en el encuentro de ida, y tampoco lo fue en el encuentro de vuelta frente al FC Barcelona. Muchas cosas que se ha repetido en el tiempo, o que se viene repitiendo con Kylian Mbappé en esta temporada en Champions League. Nos íbamos al descanso con esa sensación de que el Paris Saint-Germain había salido conectado al partido, pero que en cuanto le habían obligado otra vez a atacar en posicional, se había encontrado dificultades muy parecidas que sufría al principio de la temporada, y que bueno, pues han vuelto a ver en este encuentro, como os digo, con esa falta de mover el balón rápido, de llevarlo de derecha a izquierda, para encontrar a Kylian Mbappé en alguna situación de ventaja. Hoy el francés, además, en ese primer tiempo ha vuelto a demostrar que le falta, para mí, un mejor entendimiento del juego, demasiado cerca de un Ryerson que, como os mostraba en la imagen anterior, bueno, pues seguía prácticamente a Mbappé. Cuando el francés se cerraba para dejarle la banda a Nuno Méndez, Ryerson se quedaba con él, y ahí Mbappé, lo que ocurría es que se quedaba muy pegado al lateral derecho del Borussia Dortmund. En vez de, lo voy a intentar que lo veáis, en vez de situarse un poquito más cerca, justo a la espalda de Jadon Sancho o de Sabitzer, lo que hacía era quedarse muy cerca de Ryerson. Por lo tanto, si en alguna ocasión Beraldo era capaz de meterle desde aquí, era capaz de meterle este pase filtrado, o era capaz Fabián, o era capaz Vitinha, lo que ocurría es que tenía al lateral derecho del equipo rival muy pegado, y no se giraba. Un Kylian Mbappé que, para mí, este es uno de los grandes problemas que tiene como futbolista, y es que no tiene facilidad para girarse cuando recibe por dentro.
y al final esto facilita mucho a la defensa del rival, que no tiene que preocuparse tanto de que el que para algunos es el jugador más importante, mejor del mundo, saque ventajas jugando por dentro. Esto me parece que es un gran debe en el juego, y es algo que también yo intenté explicar bastante con bastante claridad en ese vídeo que hice después de que el Paris Saint-Germain jugase sus 3 primeros partidos de la Champions League, ¿no? de la fase de grupos de la Champions League. Nos íbamos al descanso con esa sensación de que al Paris Saint-Germain le faltaba juego, le faltaba más protagonismo de su principal estrella, y también le estaba faltando determinación por parte de algunos jugadores que no estaban arriesgando con sus pases, unos centrocampistas, Vitinha, Zaïre Emery y Fabián, que no estaban sumando en el juego, que no estaban dándole velocidad al fútbol de su equipo, y que no estaban haciendo pases dañinos, ¿no? Pases que rompiesen líneas o conducciones que obligasen al equipo rival a tener que hacer algo diferente de lo que estaba haciendo el Borussia Dortmund. Como os digo, de nuevo, muy bien plantado, muy bien colocado sobre el terreno de juego, con esas ayudas constantes en banda derecha de Brandt, de Adeyemi, sobre Marchen, y con un Jadon Sancho al que, pese a ser seguramente de todos los que había en el terreno de juego el futbolista que más al que más le cuesta hacer esos esfuerzos defensivos, lo cierto es que el Paris Saint-Germain no estaba obligando al futbolista francés a tener que ayudar demasiado a Rierson, porque los balones por banda izquierda no llegaban prácticamente nunca a la zona de Nuno Mendes y de Kylian Mbappé, que ha tardado más de media hora en hacer su primera acción importante de ataque, cuando ha podido encarar, ¿no?, cerca del área rival del periquito izquierdo del área del Borussia Dortmund. Nos íbamos al descanso con esa sensación de que le faltaban muchas cosas al Paris Saint-Germain, y que el Borussia Dortmund había repetido el encuentro de la ida en los primeros 45 minutos, y que el Paris Saint-Germain estaba totalmente bloqueado, no sabía lo que hacer. Lo cierto es que en el primer minuto de la segunda parte el Paris Saint-Germain ha encontrado esa doble ocasión clarísima que Gonzalo Ramos primero y que Zaïre Emery no han podido materializar, y ahí es cuando hemos comenzado a pensar que al conjunto francés le podía de nuevo faltar esa puntualidad necesaria para estar en una final de Champions, y lo más importante, para haber como mínimo ganado un encuentro que de momento, como os decía al principio del vídeo, no ha ganado jamás un encuentro de semifinales disputado a doble partido. 6 encuentros jugados en este tipo de eliminatorias definitivas para la final, y no ha ganado ninguno de esos partidos. Tremendo, como también ha sido tremendo esa batalla contra los palos que ha tenido el conjunto francés durante toda la noche de hoy. El Paris Saint-Germain, que se acercaba, que tenía esa gran oportunidad, no lo aprovechaba, y todo lo contrario que hacía el Borussia Dortmund, que con ese córner a favor ya hacía temblar a un Paris Saint-Germain que viene teniendo dificultades muy importantes en las acciones a balón parado durante toda la temporada, que ya recibió un gol del FC Barcelona en cuartos en la ida en este mismo estadio, y que ha visto cómo Mats Hummels completaba así una actuación portentosa, una noche espectacular para el veterano central del Borussia Dortmund, que dejó muchas dudas en la eliminatoria pasada frente al Atlético de Madrid, que falló clarísimamente en la ida, con acciones con balón sobre todo imposibles de entender para un jugador con tanta experiencia, que ha disputado tantas eliminatorias en múltiples competiciones. Fue un flan, también lo fue Schlotterbeck, pero lo cierto es que el Borussia Dortmund ha sabido aguantar con una gran actuación de sus centrales, un Paris Saint-Germain que había que ver cómo era capaz de reaccionar a ese golpe. Ha tardado un par de minutos en hacerlo el conjunto francés, pero lo cierto es que ha tenido pues las ocasiones suficientes a partir de ese minuto 60 como para haberse metido de lleno no solo en el encuentro, sino en la eliminatoria, para prácticamente haberle dado la vuelta a lo que estaba ocurriendo y haberse puesto como mínimo con el 1-1, pero Gonzalo Ramos, pues ha tenido una noche fatal de cara a portería, fallando esa primera acción en el minuto 46 y otra acción muy clara dentro del área en el minuto 60, con un palo a continuación, con un gran disparo de fuera del área de Nuno Mendes. Pues un Paris Saint-Germain que ha tenido ese clarísimo arreón después del gol en los minutos siguientes, con otra ocasión muy clara también de conexión portuguesa, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, que de nuevo el delantero, el ex del Benfica, ha
ha mandado de forma prácticamente incomprensible por encima de la portería de un Gregor Kobel, que ni siquiera tenía que intervenir ante acciones muy claras prácticamente en el área pequeña de remate, un toque de un Gonzalo Ramos que ha tenido también una noche fatal. Ahí, cuando mejor estaba el Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha decidido que había que cambiar cosas, que su equipo no estaba bien, que su equipo no estaba haciendo lo que debía para encontrar las vías de peligro, y lo cierto, bueno, es que esos cambios, la entrada de Barcola y la entrada de Asensio por Gonzalo Ramos y por Fabián, tampoco es que hayan mejorado demasiado al Paris Saint-Germain. En mi opinión, ha sido lo contrario. Yo he visto a un Paris Saint-Germain que ha tenido ese arreón después del 0-1 y que con los cambios no ha tenido ocasiones importantes hasta un tramo final, ya con el Borussia Dortmund muy atrás y con Süle formando una línea de 5, prácticamente de 6, ha tenido que sufrir de nuevo el conjunto alemán. Se ha encontrado a un Kylian Mbappé que ha tenido una acción muy clara para meter a su equipo en el partido, para meter a su equipo y devolverle la esperanza de poder llegar a la prórroga, pero bueno, pues Mbappé ha terminado completando de esta forma una actuación muy decepcionante, chocándose con Kobel ligeramente y principalmente con un larguero que le ha dado bastante, que le va a dar bastantes quebraderos de cabeza, pesadillas a un Kylian Mbappé que, como os digo, yo creo que hoy se le tiene que achacar sobre todo su falta de protagonismo, su falta de intención. Hemos visto en Ousmane Dembélé que ha fallado muchísimas acciones, que no ha hecho bien muchísimas acciones, pero que no ha dejado de intentarlo, y que hoy ha tenido que ser el líder de ataque de un Paris Saint-Germain que ha tenido a un buen Vitinha y poquito más, sinceramente. Muy decepcionante para mí, gran decepción la actuación del Paris Saint-Germain en la noche de hoy en su estadio. No ha podido marcarle a un Borussia Dortmund que para mí, tengo que decirlo, bueno, pues por lo que viene demostrando a lo largo de toda la temporada, tanto en Champions como en Bundesliga, no es un gran equipo en defensa, y en esta eliminatoria ha parecido que sí. Ese es el gran problema de un Paris Saint-Germain que ha perdido de nuevo un encuentro en semifinales de Champions League, de un Paris Saint-Germain que parece que se vuelve a chocar con la misma piedra, pero en esta ocasión una piedra más pequeñita, porque era claramente favorito para estar en una final, ya que, como os digo, es mejor equipo, lo ha demostrado a lo largo de toda la campaña. Tiene más calidad, tiene a uno de los jugadores más determinantes del mundo, tiene a un mejor entrenador que Edin Terzic con Luis Enrique, y es un equipo con muchísimo más presupuesto que el que tenía enfrente. Gran decepción para el Paris Saint-Germain, sorpresa total por parte de un Borussia Dortmund que no era favorito ni siquiera para pasar la fase de grupos, y que terminará jugando su tercera final de esta competición cuando se enfrente, veremos si al Real Madrid o al Bayern en Wembley dentro de un par de semanas. Noche histórica en la Champions, hemos recuperado, gracias al Borussia Dortmund y a lo que logró el Inter, hemos recuperado las sorpresas, y hay opciones de que no siempre los mismos jueguen las finales de Champions. Una maravilla, ojalá tengamos esto a lo largo de las próximas temporadas. Ojalá sea así, y espero que lo podamos contar aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.